Los segundos se estiraban como horas mientras caminaba por el pasillo de la iglesia. Mi corazón latía con una fuerza que casi me ahogaba. Cada paso resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra. Podía ver sus rostros, los invitados. Todos sonrientes, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatar. Él estaba allí, al final del pasillo, con su sonrisa perfecta, su traje impecable, su nueva vida. Mi exmarido, el hombre que me abandonó, el hombre que supuestamente estaba muerto. El aire se espesó, cargado de una tensión palpable. Mis manos temblaban, pero las apreté en puños, sintiendo el frío del anillo que aún llevaba en mi dedo. No era el momento para la debilidad. No después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que me había quitado. De repente, todos los ojos se posaron en mí. Podía sentir sus miradas quemando mi piel, pero no me detuve. No hasta que estuve frente a él, frente a su nueva novia, frente a su mentira. La música se detuvo, y el silencio fue ensordecedor. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz tembló, sus ojos se abrieron de par en par. Podía ver el miedo en ellos, el miedo a ser descubierto. Vine a detener esta farsa. Dije, mi voz firme y clara, vine a exponer la verdad. La confusión se extendió como un reguero de pólvora entre los invitados. Murmullos, susurros, miradas de incredulidad. Pero no me importaba. Nada de eso importaba. Solo importaba la verdad. Esta boda no puede continuar, dije, mirando a la novia. Él no es quien dice ser. ¿De qué estás hablando? Ella preguntó, su voz temblorosa. Podía ver la duda en sus ojos, la semilla de la incertidumbre que acababa de plantar. Él me abandonó hace 6 años, dije, mi voz quebrándose por un momento. Se llevó todo nuestro dinero y desapareció. Me dejó sola, embarazada, sin nada. El shock en sus rostros fue palpable. Podía ver cómo la realidad se desmoronaba ante sus ojos. ¿Pero no había terminado? No todavía, pero eso no es todo, dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. Él fingió su muerte. Asumió una nueva identidad. Y ahora está aquí, a punto de casarse contigo, sin que tú sepas la verdad. El silencio fue absoluto. Podía sentir el peso de cada mirada, cada respiración contenida. Pero no me detuve. No hasta que la verdad estuviera completamente al descubierto. Él es un impostor, dije, mi voz resonando en la iglesia, y un criminal. El aire en la iglesia se había vuelto denso, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Los invitados murmuraban entre sí, sus ojos saltando entre mi exmarido y yo. Podía ver el sudor en su frente, la forma en que sus manos temblaban. Sabía que estaba atrapado, pero aún no había terminado. Todo esto es una mentira, dije, mi voz resonando en el silencio. Él no es quien dice ser. Su nombre no es David. Es Carlos. La novia palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas. Podía ver cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Pero no había tiempo para la compasión. No todavía. Él me abandonó hace 6 años, continué, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. Se llevó todo nuestro dinero y desapareció. Me dejó sola, embarazada, sin nada. Podía ver el dolor en sus ojos, la traición. Pero no me detuve. No hasta que la verdad estuviera completamente al descubierto. Pero eso no es todo, dije, mi voz quebrándose por un momento. Él fingió su muerte. Asumió una nueva identidad. Y ahora está aquí, a punto de casarse contigo, sin que tú sepas la verdad. El silencio fue absoluto. Podía sentir el peso de cada mirada, cada respiración contenida. Pero no me detuve. No hasta que la verdad estuviera completamente al descubierto. Él es un impostor, dije, mi voz resonando en la iglesia. Y un criminal. De repente, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. 2 policías entraron, sus rostros serios. Podía ver cómo mi exmarido palidecía, cómo sus piernas temblaban. Carlos Martínez, uno de los policías. Preguntó, su voz firme. Sí, soy yo, respondió, su voz apenas un susurro. Tiene el derecho a permanecer en silencio, dijo el policía, acercándose a él. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Podía ver el alivio en los ojos de la novia, la forma en que se alejaba de él. ¿Pero no había terminado? No todavía. Él es un ladrón, dije, mi voz resonando en la iglesia, un mentiroso. Un criminal. Los policías lo esposaron, sus miradas frías. Podía ver cómo mi exmarido se resistía, cómo luchaba contra su destino.
Pero no había escapatoria. No esta vez, se lo llevan por robo, identidad falsa y doble delito, dije, mi voz firme, y por todo el dolor que me causó, podía ver cómo los invitados murmuraban entre sí, cómo sus miradas se llenaban de incredulidad. Pero no me importaba. Nada de eso importaba. Solo importaba la verdad. Esta boda no puede continuar, dije, mirando a la novia. Él no es quien dice ser. Podía ver el dolor en sus ojos, la traición. Pero no había tiempo para la compasión. No todavía, gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Asentí, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. ¿Había terminado? ¿La verdad estaba al descubierto? Y por fin, después de 6 años, podía respirar. Mientras los policías se llevaban a mi exmarido, sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi a un niño de unos 5 años, sus ojos grandes y curiosos. Era mi hijo, el hijo que había tenido sin él, el hijo que nunca había conocido. ¿Mamá?, preguntó, su voz temblorosa. Sí, cariño, dije, arrodillándome frente a él. Soy yo. Podía ver la confusión en sus ojos, la incertidumbre. Pero no había tiempo para explicaciones. No todavía. ¿Quién es ese hombre?, preguntó, señalando a mi exmarido. Es tu padre, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Pero no es un hombre bueno. Podía ver el dolor en sus ojos, la traición. Pero no había tiempo para la compasión. No todavía. Él nos abandonó, dije, mi voz quebrándose por un momento, pero ahora está pagando por lo que hizo. Mi hijo asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Podía ver cómo luchaba por entender, cómo luchaba por aceptar la verdad. Vamos a casa, dije, tomando su mano. Todo ha terminado. Caminamos por el pasillo de la iglesia, nuestros pasos resonando en el silencio. Podía sentir las miradas de los invitados, sus susurros. Pero no me importaba. Nada de eso importaba. Solo importaba mi hijo. Fuera de la iglesia, el sol brillaba, el cielo estaba despejado. Podía sentir el aire fresco en mi rostro. La libertad. Después de 6 años, finalmente podía respirar. ¿Mamá?, preguntó mi hijo, su voz temblorosa. Sí, cariño, dije, mirando hacia abajo. ¿Vamos a estar bien?, preguntó, sus ojos llenos de esperanza. Sí, dije, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. Vamos a estar bien. Tomé su mano y caminamos hacia el futuro, dejando atrás el pasado. Sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos. Pero también sabía que estábamos juntos, y que eso era lo único que importaba. En los días siguientes, la verdad sobre mi exmarido se extendió como un reguero de pólvora. Los periódicos, la televisión, las redes sociales, todos hablaban de su arresto, de sus crímenes, de su doble vida. Pero para mí, eso no importaba. Lo único que importaba era mi hijo y nuestro futuro. Una tarde, mientras estábamos sentados en el parque, mi hijo me miró con sus ojos grandes y curiosos. ¿Mamá?, preguntó, su voz temblorosa. Sí, cariño, dije, sonriendo. ¿Por qué papá nos abandonó?, preguntó, sus ojos llenos de dolor. Suspiré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Sabía que esta conversación era inevitable, pero eso no la hacía más fácil. Él era un hombre débil, dije, tomando su mano, un hombre que tomó decisiones equivocadas. Pero eso no es culpa tuya. Podía ver la confusión en sus ojos, la lucha por entender. Pero también podía ver la esperanza, la resiliencia. ¿Él nos quería?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, dije, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces las personas se pierden, toman caminos equivocados. Pero eso no significa que no nos quisiera. Mi hijo asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Podía ver cómo luchaba por aceptar la verdad, cómo luchaba por entender. Yo te quiero, mamá, dijo, abrazándome. Yo también te quiero, cariño, dije, abrazándolo con fuerza, más de lo que nunca podrás imaginar. En ese momento, supe que estábamos going a estar bien. Sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos. Pero también sabía que estábamos juntos, y que eso era lo único que importaba. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Mi hijo y yo encontramos una nueva rutina, una nueva normalidad. Pero a pesar de la paz que habíamos encontrado, sabía que había algo que aún necesitaba hacer. Un día, decidí visitar a mi exmarido en la cárcel. Sabía que era un riesgo, que podía abrir viejas heridas. Pero también sabía que era necesario.
que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. El viaje a la cárcel fue largo y silencioso. Podía sentir el peso de mis pensamientos, la tensión en mi cuerpo. Pero no me detuve. No hasta que estuve frente a él, frente a la persona que me había causado tanto dolor. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Su voz temblorosa. Necesitaba verte, dije, mi voz firme. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida. Podía ver el dolor en sus ojos, el arrepentimiento. Pero también podía ver la debilidad, la cobardía. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento por todo. Los años pasaron, y mi hijo creció fuerte y valiente. La sombra de su padre ya no nos perseguía como antes. Habíamos encontrado una nueva normalidad, una nueva felicidad. Pero a pesar de todo, había algo que aún me inquietaba. Algo que necesitaba hacer para cerrar definitivamente ese capítulo de nuestras vidas. Una mañana, mientras desayunábamos, mi hijo me miró con esos ojos grandes y curiosos que tanto amaba. «Mamá», preguntó, su voz ya no era la de un niño pequeño, sino la de un joven en crecimiento. «Sí, cariño», respondí, sonriendo. «¿Crees que algún día podríamos visitar a papá en la cárcel?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que era una pregunta difícil, pero también sabía que era necesaria. Asentí lentamente, tomando su mano. «Sí, cariño», dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. «Creo que es hora». El viaje a la cárcel fue largo y silencioso. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de nuestros pensamientos. Mi hijo estaba nervioso, sus manos temblaban ligeramente. Pero no me detuve. No hasta que estuve frente a él, frente a la persona que nos había causado tanto dolor. «¿Por qué están aquí?», preguntó mi exmarido, su voz temblorosa. «Necesitábamos verte», dije, mi voz firme pero suave. Necesitábamos cerrar este capítulo de nuestras vidas. Podía ver el dolor en sus ojos, el arrepentimiento. Pero también podía ver la debilidad, la cobardía que siempre lo había caracterizado. Mi hijo lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y dolor. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó mi hijo, su voz apenas un susurro. «¿Por qué nos abandonaste?». Mi exmarido bajó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Podía ver cómo luchaba por encontrar las palabras, cómo luchaba por explicar lo inexplicable. «No hay excusa para lo que hice», dijo finalmente, su voz quebrada. «Pero quiero que sepan que siempre los he amado. Siempre los amaré». Podía ver el dolor en los ojos de mi hijo, la lucha por entender, por aceptar. Pero también podía ver la fortaleza, la resiliencia que había desarrollado a lo largo de los años. «Gracias», dijo mi hijo, su voz firme. «Pero necesitamos seguir adelante. Necesitamos cerrar este capítulo». Mi exmarido asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Podía ver cómo luchaba por aceptar la verdad, cómo luchaba por entender. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas caían por mis mejillas. Había terminado. Habíamos cerrado ese capítulo de nuestras vidas. Y por fin, después de todos estos años, podíamos seguir adelante. Caminamos de regreso al coche, nuestros pasos resonando en el silencio. Podía sentir la paz en mi corazón, la libertad. Sabía que el camino no había sido fácil, que había habido desafíos. Pero también sabía que estábamos juntos, y que eso era lo único que importaba. «Mamá», preguntó mi hijo, su voz temblorosa. «Sí, cariño», respondí, sonriendo. «¿Crees que algún día podremos ser felices?», preguntó, sus ojos llenos de esperanza. «Sí, cariño», dije, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. «Ya lo somos», tomé su mano y caminamos hacia el futuro, dejando atrás el pasado. Sabía que el dolor y la traición siempre serían parte de nuestra historia, pero también sabía que habíamos encontrado la fuerza para seguir adelante. Y eso era lo único que importaba. Los años siguientes fueron de sanación y crecimiento. Mi hijo y yo nos mudamos a una nueva ciudad, encontramos una nueva comunidad y comenzamos una nueva vida. Pero a pesar de la paz que habíamos encontrado, sabía que había algo más que necesitaba hacer. Un día, mientras estaba sentada en mi escritorio, mirando las fotos de nuestra nueva vida, decidí que era hora de compartir nuestra historia con el mundo. Sabía que era un riesgo, que podía abrir viejas heridas. Pero también sabía que era necesario, que nuestra historia podía inspirar a otros a encontrar la fuerza para seguir adelante. Comencé a escribir un libro sobre nuestra experiencia. El proceso fue largo y doloroso. Podía sentir el peso de
mis recuerdos, la tensión en mi cuerpo. Pero no me detuve. No hasta que hubiera contado toda nuestra verdad, el libro se convirtió en un éxito, inspirando a otros a encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero más importante aún, me ayudó a sanar, a encontrar un nuevo propósito. Recibí cartas de personas de todo el mundo, agradeciéndome por compartir nuestra historia, por darles esperanza. Un día, mientras estaba sentada en el parque con mi hijo, me miró con esos ojos grandes y curiosos que tanto amaba. «¿Mamá?», preguntó, su voz firme y segura. «Sí, cariño», respondí, sonriendo. «¿Crees que algún día podremos ayudar a otros como nosotros?», preguntó, sus ojos llenos de determinación. «Sí, cariño», dije, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. «Ya lo estamos haciendo». Tomé su mano y caminamos hacia el futuro, dejando atrás el pasado. Sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos. Pero también sabía que estábamos juntos, y que eso era lo único que importaba. Y así, con el sol brillando y el cielo despejado, supe que finalmente habíamos encontrado nuestra felicidad. Sabía que el dolor y la traición siempre serían parte de nuestra historia, pero también sabía que habíamos encontrado la fuerza para seguir adelante. Y eso era lo único que importaba. Si te ha conmovido nuestra historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Juntos, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y construir un futuro mejor. Gracias por ser parte de nuestro viaje. No es suficiente, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Nada de lo que digas será suficiente. Pero necesito que sepas que he perdonado. Podía ver la sorpresa en sus ojos, la incredulidad. Pero no me detuve. No hasta que hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. He perdonado no por ti, sino por mí, dije, mi voz resonando en la habitación, porque necesito seguir adelante. Porque mi hijo y yo merecemos una vida feliz. Mi exmarido asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Podía ver cómo luchaba por aceptar la verdad, cómo luchaba por entender. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. Asentí, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. ¿Había terminado? Había cerrado ese capítulo de mi vida. Y por fin, después de 6 años, podía seguir adelante. Con el tiempo, mi hijo y yo encontramos una nueva felicidad. Encontramos una nueva casa, una nueva comunidad, una nueva vida. Pero a pesar de la paz que habíamos encontrado, sabía que había algo que aún necesitaba hacer. Un día, decidí escribir un libro sobre mi experiencia. Sabía que era un riesgo, que podía abrir viejas heridas. Pero también sabía que era necesario, que necesitaba compartir mi historia. El proceso de escritura fue largo y doloroso. Podía sentir el peso de mis recuerdos, la tensión en mi cuerpo. Pero no me detuve. No hasta que hubiera contado toda mi verdad. El libro se convirtió en un éxito, inspirando a otros a encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero, más importante aún, me ayudó a sanar, a encontrar una nueva propósito. Un día, mientras estaba sentada en el parque con mi hijo, me miró con sus ojos grandes y curiosos. «¿Mamá?», preguntó, su voz temblorosa. «Sí, cariño», dije, sonriendo. «¿Estás feliz?», preguntó, sus ojos llenos de esperanza. «Sí», dije, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. «Estoy feliz». Tomé su mano y caminamos hacia el futuro, dejando atrás el pasado. Sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos. Pero también sabía que estábamos juntos, y que eso era lo único que importaba. Y así, con el sol brillando y el cielo despejado, supe que finalmente habíamos encontrado nuestra felicidad. Sabía que el dolor y la traición siempre serían parte de nuestra historia, pero también sabía que habíamos encontrado la fuerza para seguir adelante. Y eso era lo único que importaba.